El poder de tu historia, de mi historia, de nuestras historias, nos ayuda a descubrir, a compartir, a construir, porque existen diálogos que inspiran, transforman y trascienden. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. ¿Hasta dónde llegarías si te inspiraras un poco más? Soy Jessica Garza. Te invito a que juntos sintamos y seamos Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer que ha hecho de su historia su misión de vida. Les cuento sobre ella. Es coach en hábitos, mindfulness y felicidad. Mamá de 4 hijos y sobreviviente de un trastorno de alimentación. Experiencia que hoy transforma en inspiración. Lleva más de 20 años dando conferencias y acompañamiento a familias en temas de salud mental, desarrollo humano y conciencia. Lidera el proyecto Abundance Creator, que impulsa una vida más plena y auténtica, y participa en Giving Happy, una iniciativa familiar de ayuda social. Su propósito mayor es vivir una vida plena y conectada, y en el camino inspirar a otros. Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Ani Castillo, Efecto Inspiración. Ani, qué gusto tenerte en el programa. Gracias por haber aceptado mi invitación. No, hombre, es un placer poder compartir y gracias por ser este medio para poder seguir impactando vidas y gracias por invitarme. Ay, no, eres una hermosa. Además, déjenme decirles que yo a Ani la conocí hace relativamente poco en una cena muy, muy especial y la verdad es que fue increíble poder sentir, Ani, tu vibra, tu corazón y sobre todo tu apertura, porque inmediatamente cuando empezamos a platicar, tuviste la generosidad de compartirme un poquito quién eres, qué ha pasado, qué ha sido tu vida, cómo ha funcionado, pues todo lo que has vivido para poder realmente ser la mujer que eres hoy. Así que te quiero agradecer enormemente, primero que nada, tu apertura, tu confianza y tu generosidad de querer poner hoy tu historia al servicio de los demás a través de estos micrófonos que son privilegiados de tenerte aquí. No, pues muchas gracias. La verdad es que es un placer. O sea, nos toca vivir a veces tantas experiencias en la vida y capitalizar tantos aprendizajes que no hay cómo poderlo compartir y poder inspirar a otros y poder conectarte con la historia de otros, porque la verdad es que creemos que somos los únicos que nos pasan cosas y la verdad es que somos simplemente una proyección pues de lo que a todo el mundo nos sucede. Entonces, me encantada de estar aquí. Y bueno, empezamos, Ani. La verdad es que me encanta ver tus ojos brillando desde el momento uno que te conocí y que entraste a esta cabina, porque precisamente ese brillo es el que yo quiero que hoy compartas con toda la gente que nos ve o nos escucha. Primero que nada, a mí me gusta iniciar las entrevistas siempre de la misma manera, que es pidiéndole a mis invitados que me den un poquito de contexto sobre quiénes son, sobre cómo crecieron y cómo fueron esos primeros años de vida que yo digo que generalmente nos van marcando y nos van preparando para lo que vienen después. Háblame un poquito de tu infancia, de cómo creciste. Pues mira, yo nací en la Ciudad de México. Okay. En ese momento yo soy la hija mayor de 2. Ajá. Mi mamá perdió 4 niños antes de que yo naciera, entonces yo nací, pues con, ya sabes, toda la carga de las expectativas de los papás. Vivimos 6 años en la Ciudad de México. Después, por algún motivo, mi papá deja de trabajar donde trabajaba, tenía un puesto muy importante y nos venimos a Saltillo a vivir. Okay. Y pues realmente ahí fue un cambio muy interesante porque mi papá se volvió emprendedor y bueno, yo viví alrededor de 10 años en Saltillo, toda la primaria, toda la secundaria y toda la prepa. La verdad es que no fue una infancia fácil, o sea, fue una infancia pues de muchos retos. A mí me costó mucho integrarme a la sociedad de Saltillo, ya sabes, como dicen pueblo chico. Claro, infierno grande. Infierno grande, a los 6 años. A los 6 años. A primero de primaria. Okay. Y la verdad es que mi papá tuvo muchas batallas en el tema del emprendimiento. O sea, tuvo 2 negocios que no les fue bien, la relación entre mi mamá y mi papá pues no era la mejor. Siempre tuve una familia que se mantuvo estable, ¿verdad? Porque cuando luego me preguntan del trastorno de alimentación, siempre creen que son situaciones muy adversas las que viven personas que tienen un trastorno de alimentación. Y la verdad es que si tú veías mi familia de fuera, pues todo estaba bien. O sea, papá, mamá, un papá emprendedor,
un colegio muy bien, con amigas y todo, pero la verdad es que nadie conoce las batallas internas que cada quien lucha, ¿no? Entonces, por un lado, pues sí, fue difícil para mí integrarme a la sociedad de Saltillo, sí hice mi grupo de amigas, pues con sus batallas, y estaba pues la parte familiar donde en esta parte de emprender de mi papá y todo lo difícil que fue su camino, pues era una persona muy estresada, por lo tanto la relación entre mi papá y mi mamá pues era estable, pero pues no era la mejor, no era el mejor ambiente. Ahora es importante como contexto también platicarles un poquito de mi perfil de personalidad, porque luego es otro de los factores que también tienen que ver. O sea, siempre fui muy inteligente, siempre fui delgada, esa es otra cosa importante, porque luego también me preguntaban que si yo era gordita de chiquita y no. Siempre fui deportista. Y bueno, pues muy inteligente, pero al mismo tiempo pues muy sensible. ¿Hermanos? Y pues lidiando, una hermana. Tengo una hermana menor que es 4 años menor que yo. Entonces estudié la primaria y la secundaria en el mismo colegio, que era un colegio de legionarios, y luego la prepa ya me fui al TEC, en la prepa del TEC de Saltillo, y luego pues ya viene la carrera, que primero estudié 3 meses en nutrición, que al ratito podemos indagar cuál fue el motor de estudiar nutrición, y luego tuve que suspender por alrededor de 1 año, y luego estudié comunicación, que sí es mi gran pasión. ¿Todo esto en Saltillo o ya la carrera en Monterrey? Ya la carrera en Monterrey. Las dos. Las dos. Las dos. O sea, después de prepa tú te vienes a Monterrey. Después de prepa yo me vengo a Monterrey. ¿Y te vienes a estudiar vivir nutrición un tiempito. ¿Tú sola? Y me vengo a vivir, yo sola. Como foránea. Digo, sí. Ok, perfecto. Ahorita precisamente, Ani, estás hablando de toda esta infancia, estás hablando de pues ese contexto que te hace pues ser quien eres hoy y que te fue de alguna manera pues marcando como la pauta para lo que venía. Me gusta que abiertamente empiezas a hablar del trastorno de la conducta alimentaria desde el momento 1, aclaras, siempre fui delgada, aclaras, no era la familia hacia adentro a lo mejor más unida, había situaciones, pero tampoco era una familia pues tan disfuncional, déjame llamarlo así. Pero de alguna manera tu personalidad te lleva a tener este trastorno de la conducta alimentaria que empieza, entiendo, a tus 16 años. ¿Es así? Sí, exacto. ¿Tú estabas todavía en prepa cuando empiezas? Yo entré a prepa. ¿Entraste a prepa a los 16? Me gradué de secundaria a los 15 Okay. Y empezando prepa. Empezando prepa. ¿Nos quieres platicar qué fue lo que sucedió, Ani? ¿Cómo empiezan como a mostrarse los primeros síntomas? ¿Qué pasa en tu vida a los 16 años? Mira, es bien importante, o sea, saber que los trastornos de alimentación son un conjunto de factores, ¿verdad? O sea, sí hay una cierta predisposición genética. Hablé un poco de mi personalidad, porque también somos personas muy sensibles, generalmente somos 100% funcionales, somos inteligentes, y bueno, pero ¿cómo empecé? Pues es chistoso porque yo siempre tuve muchas amigas, las típicas que vivían a dieta. La verdad es que en mi vida yo me había cuestionado si yo tenía algún problema con mi forma de percibir mi cuerpo. La verdad es que no. O sea, ¿tú estabas a gusto contigo misma? Sí, yo siempre me sentí bien, o sea, tenía un cuerpo, siempre, si me ves. Guapísima. O sea, siempre he tenido un cuerpo atlético, siempre me han encantado los deportes, mi gran pasión es el baile, entonces desde chiquita estuve en el baile. O sea, realmente yo no me sentía mal con mi cuerpo. Tenía las amigas que vivían a dieta, ¿verdad? Que estaban en esa lucha constante, pero yo nunca me cuestioné. Pero cuando entré a la prepa, y a mí me gustaba mucho bailar, a mí me hicieron como la líder de las porristas. Entonces tenía una maestra con quien hice una conexión increíble y la verdad es que yo gozaba. Y un día ella me propone empezar a competir con una maestra que venía de fuera en un deporte que se llama gimnasia aeróbica deportiva. ¿En qué consiste? Es hacer tipo pull-up sobre tu propio peso, dar maromas, o sea, son cosas donde sí se requiere una condición física de que muy cañona y estar pues sumamente delgado para que puedas cargar fácilmente tu peso. Entonces, cuando a mí me presenta la maestra, era una maestra que no me acuerdo si venía aquí de Monterrey o de otro lado, ella antes de saludarme, lo primero que hace es escanearme, o sea, de pies a cabeza, sin decirme hola, y me dijo, lo primero que tenemos que trabajar contigo es tu peso. Entonces fue la primera vez que yo dije, pues, ¿qué hay mal conmigo?
¿verdad? Obviamente también hay que entender el contexto en el que yo estaba, plena adolescencia. ¿Qué pasa? Pues es un momento súper vulnerable donde estás encontrando tu propia identidad, donde el pertenecer se convierte en la prioridad number one, y que alguien viniera a decirme pues que yo tenía un problema con mi peso y que teníamos que enfocarse la primera etapa del entrenamiento en lograr que yo bajara de peso, pues sí, fue como muy impactante para mí. Ahora, cuando yo acepto, empecé a entrenar, y entonces como iba a competir por el estado, eran 3 horas de entrenamiento diarias. Y las primeras 2 horas de cada entrenamiento, mi entrenamiento, o sea, era enfocados en que yo bajara de peso. Haz de cuenta que llegaba, me ponían compresas calientes en las piernas, yo soy pompuda, piernona, o sea, es una genética, esa genética con la que no puedes luchar, y me ponían compresas calientes y luego me daban un masaje y luego me mandaban a correr 45 minutos. Entonces, la importancia que empezó a tomar, pues la forma de mi cuerpo, ¿verdad? Para este deporte, que claro que uno no lo interpreta pues desde ese lugar, lo interpretas desde, pues no me veo bien, o estoy gorda, o lo que sea. Y es el típico momento donde llegas con tu mamá y le dices, oye, pues me están diciendo esto, pues llévame con un dietista, un nutriólogo, lo que sea. Y ya sabes que las mamás siempre tienen al típico con el que va la superamiga, entonces voy a dar con un bariatra. Los bariatras, pues me dieron esta dieta de las grasas, donde tú puedes comer todo lo que tú puedas de grasa o de carnes, pero tienes que eliminar todos los carbohidratos. Okay. Y entonces, pues la primera semana muy bien, la segunda semana muy bien, pero luego me empiezan a integrar carbohidratos, ya frutas, de que naranjas, manzanas. Y la verdad es que como estas dietas no tienen una restricción en la cantidad de alimentos, sino que tú puedes comer todo lo que quieras, pues entonces empezó a detonar mucha ansiedad en mí. Aunada no solo esta ansiedad por comer mucho, sino pues junto con esta parte emocional donde ya hay una inseguridad y donde alguien todos los días te está remarcando pues que tienes que hacer un trabajo en eso. Entonces, seguimos a tus 16 años. Seguimos a mis 16 años, cuando yo empiezo con todo esto. Entonces empiezo yo a sentir mucha ansiedad, porque la gente que come mucho es natural que se sienta muy ansiosa, y yo no sabía qué hacer con esa ansiedad. Y bueno, pues en aquel entonces había una TV-novela que yo creo que tú también te acuerdas, que se llamaba Soñadoras. Oh, claro, donde claro. salía Angélica Vale, Sí. que Angélica Vale era bulímica, Sí. y donde aparte se trataban todas las adicciones. Aparte en mi casa a mí no me dejaban ver novelas, pero nunca falta la típica amiga que va, que sí la dejan ver, que está esperando el momento y que no están tus papás, y donde prendo la tele, Angélica se mete el dedo y vomita. Y yo dije, de aquí soy. O sea, te dio la idea. Me dio la idea. Entonces, pues ahí empecé a vomitar. Entonces, ya con esta dieta, y entonces, pues obviamente volví a quitar los carbohidratos, y entonces volví a entrar en este círculo vicioso, pues de puras grasas y proteínas, que la verdad son dietas sumamente desequilibradas porque generan una descompensación en el cuerpo, son las típicas dietas de moda. La dieta estaba motivada pues desde esta ansiedad de empezar una lucha contra mi propio cuerpo, de satisfacer las necesidades, bueno, porque también, como te comenté, mi mamá perdió 3 niños, y entonces todas las expectativas pues estaban, o sea, yo tenía todas las expectativas encima de mí, pero después esas expectativas pues las llevas a las amigas, y entonces tratas de cumplir las expectativas de las amigas. Y en ese momento pues yo tenía la expectativa pues de la maestra, de las competencias, de todo. Entonces pues empecé a hacer un muy mal manejo, o sea, de la ansiedad, y pues, empecé en este círculo vicioso de la bulimia, ¿no? ¿Qué es la bulimia? Pues la bulimia son atracones, y luego te da una ansiedad terrible, y luego buscas maneras pues de deshacerte de la comida de alguna forma, pero luego te sientes culpable, entonces dices, ¿cómo compenso eso? Entonces vuelvo a comer, pero entonces ya no tengo un límite, y vuelvo a comer de más, pero entonces vuelvo a sentir esa ansiedad, y empieza este círculo vicioso pues sumamente desastroso. ¿Nadie se dio cuenta en ese momento? ¿O cómo fue evolucionando esta situación? Pues fíjate que no duré a tu alrededor. Porque aparte la maestra me daba unas pastillas para que yo pudiera acelerar mi metabolismo. No, es que no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y la verdad es que las cosas pasan por algo, o sea, no creas que, o sea, un día me preguntaron que qué pasaría si me pusieran esta maestra enfrente, y la verdad es que le daría las gracias, porque al final
ella fue simplemente un factor de un cúmulo de cosas que yo ya traía, Claro, de muchas carencias emocionales, de un perfil, de una predisposición, y pues llegó en un momento muy vulnerable. Y bueno, luego podemos platicar un poquito pues de todo el proceso que fue salir de ahí, de reconstruirme y todo. Pero bueno, pues al final así es como yo empecé en este círculo vicioso. ¿Quién se dio cuenta? Pues nadie se dio cuenta. La verdad es que las personas que tienen trastornos de alimentación saben ocultar perfectamente. Te conviertes en un perfecto mentiroso que hasta tú te crees las mentiras, porque pues hasta inclusive pues en estos círculos viciosos te empiezas a autoengañar. Entonces, ahora, la bulimia tiene un factor importante, que no bajas de peso. ¿Por qué? Porque en los primeros 10, 15 minutos tú absorbes todos los nutrientes que necesitas. Entonces, lo que desechas, pues sí te pudiera engordar mucho, pero pues no te engorda por eso. Entonces, realmente, pues no hay una pérdida de peso como tal, sino es una fluctuación, pues, en una línea que es arriba, abajo, pero se mantiene prácticamente constante en relación a cómo te ves. Digo, a lo mejor te platico esto porque a lo mejor uno dice, ay, pues se dieron cuenta porque empezaste a perder mucho peso, lo que sea, pero realmente en la bulimia, pues no pierdes peso. Ahorita mencionaste algo importante, dices, esta maestra solamente fue como el detonador de todas estas carencias emocionales que yo traía, de estas expectativas. ¿Cuáles eran esas carencias emocionales, Ani? Pues yo creo que la falta de comunicación, o sea, en mi casa no había comunicación. En aquellos tiempos, que tú más o menos eres de mi generación, pero en aquellos tiempos... Se me hace que te gano por un poquito, triste. Oye, en aquellos tiempos, pues era la generación de la X. ¿Cómo te fue? X, claro. ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que cuando no sabes canalizar bien tus emociones, pues las manejas de manera inadecuada. En mí, pues era el trastorno de la alimentación. O sea... Yo me acuerdo ya en mi recuperación que la doctora me decía, ¿te das cuenta que tú pones la cara donde la gente pone las pompas? O sea, imagínate al nivel que te denigras por no tener un manejo adecuado de las emociones, por no tener dónde canalizar. Y obviamente en una familia donde estás sobreviviendo por toda la tensión que hay ahí, donde no fluye la comunicación, donde no se abren estos espacios, donde hay muchos temas que como adolescente pues también son tabú, porque antes, digo, ahorita ya está súper abierto el campo para poder hablar de miles de cosas, ¿verdad? Pero antes, la sexualidad, llegar con tus papás y decir, oye, me sentí agredida por esta amiga y me siento triste y tengo ganas de llorar y necesito un abrazo, o sea, todo esto no se da en la familia. Entonces, ¿cómo te fue? X. ¿Con quién bailaste? X. O sea, todo era X, no había comunicación. Ahora, como factor importante, pues mi sensibilidad, mis propias batallas de la escuela, la adolescencia a la que me enfrentaba, porque aparte yo tengo una hermana mujer y entré a una prepa y luego el colegio pues de puras mujeres, y lo entré a la prepa ya con hombres. Entonces también integrar esa convivencia a mi vida, pues también se vuelve un tema. O sea, todo se va dando de una manera, y bueno, pues siempre con estas expectativas que aunque no se dan o se expresan de una manera directa, pues las sientes. Y las sientes porque pues desde que yo estaba en la panza de mi mamá, ella, primero, pues fue un embarazo de muchísimo miedo a la pérdida, porque había 3 pérdidas anteriores a mí. Y segundo, pues esta sobreprotección cuando nace un bebé tan esperado, pero al mismo tiempo, o sea, hasta me acuerdo que mi mamá me dijo que en el hospital me pusieron una calificación de 99 cuando yo nací. O sea, así, de que este es un bebé de 99. Claro, ¿no? claro. Y aparte, pues la niña bonita, la niña, entonces, pues bueno, todo esto se va juntando, ¿verdad? Para que cuando llegue el momento de esa etapa de la vulnerabilidad, pues haya estos, ¿cómo les diré? Pues detonadores, como fue la maestra, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasó en esta etapa? O sea, ¿cuánto tiempo duró hasta que tú empiezas tu proceso de recuperación, hasta tocar fondo de alguna manera y entrar a comenzar de nuevo, 3 meses? Que por cierto le mando un saludo a la doctora Eva. Yo estuve internada en comenzar de nuevo. Yo lo sé, y la doctora Eva es una cosa espectacular, su historia está aquí en Efecto Inspiración. Hemos tenido testimonios que han salido también de comenzar de nuevo, entonces sé el papel tan importante que juegan. ¿Cuánto tiempo pasa desde que tú inicias hasta tocar fondo? ¿Pides ayuda? ¿Cómo se da tu proceso de entrar a esta clínica y empezar a recuperarte y a reconstruirte? Pues mira, fueron 2 años. En esos 2 años, en los últimos yo creo que
en el último año, mi mamá sí empieza, o sea, mis papás sí empiezan como a darse cuenta de que algo no estaba bien. ¿Era bulimia y también anorexia lo que tú padecías? Principalmente bulimia. Bulimia, ok. Principalmente bulimia. Uh-huh. Pero entonces empiezan a llevarme con ayudas. ¿Qué veían ellos? Pues veían que no me alimentaba bien o que faltaba comida en la casa, porque en los atracones pues comes mucho, pero luego te haces tan inteligente que repones. O sea, es la verdad una cosa terrible. Pero bueno, sí empezaron a detectar como ciertas cosas también en la actitud. ¿Por qué? Porque con la bulimia pues también deja de estar en equilibrio el cuerpo. Uh-huh. O sea, por supuesto que tiene 1000 repercusiones también a nivel cerebral. Entonces el juicio, el genio, la manera en que vas a la vida, el semblante, qué tan contenta o qué tan triste o qué tan enojada constantemente. Quizás sí se daban cuenta que a lo mejor me escondía después de comer, que faltaban cosas en la despensa. Entonces empezaron a detectar ciertas, pues, foquitos de alerta y entonces empezaron a llevarme con doctores. Pero cuando tú no has tocado un fondo y no estás convencida de que quieres ayuda, todo esto se vuelve nulo, porque yo llegaba con los doctores y le decía, yo voy a confiar si tú no le comentas nada a mi mamá, ¿no? Y luego, pues, los papás tratan de dar las ayudas que a lo mejor no son las adecuadas, uh-huh, porque te llevan solo con un psicólogo. Me acuerdo que la primera terapia que me llevaron era un psicoanálisis. Entonces yo entraba, hablaba todo el tiempo y pues salía con más ansiedad que nunca. Entonces era otro detonador. Y luego mi mamá, a raíz de esto, ella empezó a investigar un poquito más, se metió a hacer la maestría en Ciencias de la Familia, okay, en el Juan Pablo II. Uh-huh. Y como que empezó a buscar respuestas que en ese momento pues no eran las más adecuadas para mí, porque los trastornos de alimentación pues de entrada se abordan desde una perspectiva integral, no es solo con un nutriólogo, no solo con un psicólogo, qué tipo de psicólogo tiene experiencia, no tiene experiencia. Y entonces no, me fue fatal. O sea, hasta fui a dar a grupos de comedores compulsivos, okay, anónimos. Okay. Entonces imagínate que yo llegaba a las juntas y pues veía personas con unos niveles de obesidad impresionantes que se paraban en un estrado a decir, hola, soy comedor compulsivo anónimo, me llamo fulanito y traigo este reto, y entonces me topé con la hamburguesa y el hot dog y así, y yo salí ahí llena de ansiedad, o sea, llena de ansiedad, porque aparte pues nadie tenía el problema que yo tenía, uh-huh, estaba pues más enfocado en una obesidad. Además que yo muy personalmente creo que esos sistemas donde tú estás constantemente reafirmándote en la adicción, o sea, para mí no es algo, uh-huh, que funcione. Entonces no, o sea, a mí me detonaba más ansiedad y entonces el círculo vicioso pues iba siendo grande. Nada más que se empieza a acabar la prepa y entonces pues yo digo, yo quiero estudiar nutrición. ¿Y por qué quiero estudiar nutrición? Obviamente el disfraz de querer estudiar nutrición pues era poder tener mis propios tiempos, tener mi consultorio, ser mamá, acomodarlo. Pero la realidad más profunda de mi corazón es que yo quería seguir contando calorías, aprender, pues de alguna manera hacerme más daño, porque en ese momento pues ya no estás pensando con un juicio sano. Claro. Sales desde un lugar pues no bueno. Uh-huh, uh-huh. Entonces, pues me las ingenio para que en todas estas terapias y búsquedas en las que me tenían mis papás, pues engañarlos para hacerlos creer que todo estaba bien. Claro que vengo a dar a Monterrey, entro a la uni, que en aquel entonces solo en la uni estaba la nutrición. Logro entrar porque solo muy poquita gente podía entrar, y entonces vengo a vivir con una roomie y ahí digo, pues aquí no puedo vomitar porque pues está la roomie todo el tiempo. Entonces doy un salto a la anorexia. Okay. Porque la verdad es que los trastornos de alimentación, que es lo mismo que cualquier adicción, uh-huh, uh-huh, o sea, el trasfondo es exactamente el mismo, pero una vez que entras en una, o sea, es muy fácil pues brincar al otro lado, ¿no? Entonces, ahí sí empecé a bajar drásticamente de peso. Y duré realmente en nutrición, duré como 2 meses. O sea, yo regresaba a Saltillo y me decía, mamá, ¿qué te está pasando? Y yo, no, hombre, es que, pues, como estoy estudiando nutrición, pues llevo un programa también con una nutrióloga, pero aparte me metí a hacer ejercicio. Bueno, ya sabes, uh-huh, todas las cosas que nos contamos. Pero entonces, ya, pues, ahora sí se empezó a ver una afectación importante en la parte frontal del cerebro, que es donde está el juicio sano, y entonces empecé a tomar decisiones, pues, no buenas, ¿no? Y entonces un día me habló un chavo que tenía mucho tiempo buscándome, que tenía un hijo
que tenía fama, pues, de tener un hijo, ¿verdad? Y pues yo en mis valores, en mi congruencia y así, pues siempre le había dicho que no. Y ese día se me ocurrió decirle que sí. ¿18 años tú ya ahí? Sí, 18. Ya me estaba graduando de la prepa. Ya me estaba graduando de la prepa. No, estaba en la nutrición, estaba en nutrición. Llevaba como 2 o 3 meses en nutrición. Sí. Y entonces me dice mi mamá, o sea, ¿qué estás haciendo? O sea, no puedes. Y entonces me hicieron lo que se llama una intervención. Para ese entonces, mi mamá empezó a trabajar, se había graduado de la maestría y había empezado a trabajar en una clínica de recuperación para adictos, adicción de alcohol y a las drogas. ¿Ella seguía en Saltillo y tú acá? ¿O ella se vino para acá? ¿O eso fue un fin de semana que yo fui a Saltillo. Okay. Y entonces, haz de cuenta que, pues me dijo, ven para acá, háblale al chavo que no puedes ir, o sea, no hay manera, entonces le cancelo al chavo y entonces me hacen lo que se llama una intervención. Y entonces me acuerdo haber estado en la sala donde estaba mi hermana, mi papá y mi mamá, y pues todos me expresaron pues cómo se sentían con respecto a cómo me veían, el dolor que eso les había causado. Y la verdad es que en ese punto yo ya sí la estaba pasando muy mal. ¿Por qué? Porque los trastornos de alimentación en un principio pues son súper funcionales. ¿Por qué? Porque empiezas a adelgazar, las amigas te empiezan a decir qué guapa te ves, qué padre, y aparte, pues es el tema de conversación de las adolescentes. Totalmente. O sea, la imagen siempre ha sido el tema de conversación. De las adolescentes y de las no tan adolescentes. Exacto. Ahora, sí, es el bueno, tema. Es que la adolescencia podríamos decir que ya se recorrió de los 21 a los 40. Sí. Entonces, me gusta tu manera de pensar. Pero sí, entonces, en algún momento, pues fue funcional, pero en el camino, pues empiezas a ver pérdidas. Como ya no quieres ir a lugares donde haya comida porque no sabes cómo vas a poder integrar o lidiar con eso, pues empiezas a evitar ir y entonces te empiezan a dejar de invitar, pero entonces te empiezas a sentir triste, sola, abandonada, pues en depresión pues severa, pero entonces empiezas a no tomar buenas decisiones o empiezas a alocarte en la fiesta. Entonces como que mis papás, como ya habían previamente intentado darme algunas ayudas, pues yo no sabía con qué cara, aparte que me habían dejado ir a Monterrey a estudiar y todo, pues con qué cara acercarme. Y en ese espacio, en esa intervención, pues yo vi la oportunidad de acercarme a mis papás a pedir ayuda. Les dije, pues sí necesito ayuda. Y mi mamá me dijo, pues ya investigué, hay una clínica que se llama Comenzar de Nuevo, tú ya no vuelves a la universidad, o sea, el lunes te esperan a las 7 de la mañana en la clínica. Sea, tu mamá ya había entendido que tu problema era la anorexia. O sea, sí, en todo esto. Que ya era un trastorno de alimentación. Que ya era un trastorno de alimentación. Okay. Pero la verdad fue, yo creo que la primera vez en la historia de mi familia donde se creó un espacio de confianza y de apoyo y de abrir los sentimientos y el corazón de todos como para poder decir, pues sí necesito ayuda, o sea, ya no sé qué hacer con esto, o sea, ayuda, ¿no? Y eso era pues un sábado en la tarde a las 7 de la mañana. Yo estaba en Comenzar de Nuevo. Que Comenzar de Nuevo en aquel entonces, pues era una casa antigua en el centro. Claro. En el centro aquí de Monterrey, en Padre Mier. Sí. Donde aparte la parte de arriba eran trastornos mentales leves. Okay. Y la parte de abajo, pues era Comenzar de Nuevo. Pero es ahí, pues, donde empieza mi recuperación. ¿Cómo empieza Ani a resurgir? O sea, me llama mucho la atención y obviamente lo digo con mucha cautela, pero ¿cómo esta parte de estar tú tocando fondo trae esta parte positiva de esta comunicación, donde me dices, es la primera vez que en mi familia se da esta comunicación abierta, sincera, donde tú puedes expresar ese grito de ayuda, ¿no? Y ese poder decir, aquí estoy y los necesito. ¿Cómo empieza el reto de un trastorno de la conducta alimenticia o alimentaria a convertirse en el resurgimiento de una joven que tenía la vida por delante, de una joven que obviamente tenía estas carencias emocionales de las que tú hablas y de las que creo que todo mundo tenemos, pero con esas ganas de decir, quiero salir adelante? ¿Qué sucede en tu alma, en tu corazón, en estos 3 meses que estás ahí? ¿Cómo empiezas a resurgir y a reconstruirte, Ani? Pues mira, nunca se me olvida que ese día que llegué a las 7 de la mañana,
pues obviamente es un abordaje integral, entonces tienes terapias de todo, la terapia individual, la terapia grupal, hay cámaras y gente vigilándote a la hora que estás comiendo, porque también quien tiene un trastorno de alimentación hace N cantidad de rituales, pero entonces si puedes tienes una terapia de ejercicio, pero también te evalúa el médico, pero también te evalúa el psiquiatra, pero también te dan clases de nutrición. Y entonces, bueno, es todo un conjunto de cosas. Y me acuerdo que yo llegué el primer día y me dieron una hoja en blanco y me pusieron a escribir cuáles eran mis cualidades. Okay. Y todavía me acuerdo, o sea, me estás llevando a ese momento donde me dan la hoja en blanco y yo digo, pues no hay nada que rescatar de mí. ¿Por qué? Porque en el camino, pues te vas perdiendo. O sea, es tan dolorosas las pérdidas que se van dando, porque no solo pierdes los amigos, la familia, tu vitalidad, tu entusiasmo por la vida, o sea, empiezas a perderte a ti mismo. De hecho, hay mucha gente que dice, claro que pues ya estás hablando con la enfermedad, ya no estás hablando con la persona, o sea, poco a poco se va apoderando de ti. Entonces, me acuerdo tener esa hoja en las manos y decir, pues no sé, o sea, y fue como esa imagen también, como de este papel en blanco, de decir, o sea, pues, ¿qué quiero escribir aquí? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo está? O sea, ahorita, pues, no hay nada, ¿no? Y entonces recuerdo que la terapeuta llega y me dice, pues, ¿qué has logrado escribir? Y yo, pues, nada. Y me dijo, oye, pues, a mí me dijeron que eres muy inteligente, o sea, que nunca has tronado una materia. Y yo, soy inteligente, nunca he tronado una materia. Oye, pues yo veo que eres una niña bonita. Pues soy bonita. Oye, yo sé por tus papás que tienes un buen grupo de amigas que aunque sea alejado, pues está al pendiente de ti. No, pues tengo un grupo de amigas, ¿no? Y así empecé a reconstruir a esa Annie en ese momento, en esa hoja de papel. Annie, qué fuerte lo que nos platicas y qué fuerte las palabras que usas. Empiezas a perder muchas cosas, pero empiezas a perderte a ti misma. Y qué importante el tener la claridad que tienes hoy de decir, en ese momento estábamos hablando con la enfermedad. O sea, ya la enfermedad había de alguna manera pues envuelto al ser humano, a este ser humano hermoso, luminoso, guapísima, inteligente, con una chispa que se nota, pero a la distancia, ¿no? Eso lo pude yo ver desde ese momento que te conocí. ¿Cómo empiezas, Annie, a pasar de perderte a encontrarte? O sea, ¿cómo fue el proceso para ir quitando poco a poco la enfermedad para poder entrar a ver a la mujer, al ser humano, a esta persona que tenía sueños en su corazón, que a lo mejor estaban dormidos, apagados, pero que esa chispa que tienes no podía estar muerta, simplemente estaba de alguna manera dormida? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo fue el proceso de reencontrarte? Pues fue muy duro. O sea, la verdad es que fueron 3 meses. Inicialmente mi tratamiento iba a ser de 2 meses. Y al final fueron 3 meses porque en el camino fallece mi abuelita y yo entro en un shock terrible porque era la abuelita, o sea, de mi corazón, y a mí no me dicen que se había muerto. Entonces yo le seguía escribiendo cartas. ¿Materna o paterna? Materna. Materna, okay. Entonces, fue un gran dolor para mí y pues eso retrasó mucho mi estancia, porque no puedo decir que mi recuperación se dio ahí. ¿Por qué? Porque la recuperación no se da en 3 meses. Claro que es un momento que te sacude profundamente, porque entonces puedes, al recuperar primero la parte nutricional, porque ese es el primer paso, o sea, abordar la parte física. A mí me sacaban sangre, no me acuerdo si cada 2, 3 días, ya nomás me acuerdo estirar la mano y ahí me sacaban sangre y pues ir recuperando primero la parte nutricional, porque tú no puedes recuperarte de la mente si hay un desequilibrio ahí, ¿no? Entonces primero fue como estabilizar esta parte, que fue todo un reto, porque comer y mantener la comida adentro de mí, o sea, era una cosa. O sea, no te puedo explicar el reto. La gente no puede dimensionar. ¿Qué sentías? Y yo siempre, pues, mucha ansiedad. O sea, ¿qué hago con esto? ¿Cómo le hago con esto? Y entonces empieza una batalla, pero entonces recurres, pues, a la gente que está ahí precisamente como para darte esta contención de cómo empezar a canalizar eso de una manera más positiva, hacerte consciente. Porque, bueno, yo no me ponía ni crema porque creía que me iba a engordar. Respiraba cortito porque sentía que el aire me iba a engordar. Entonces, cuando tú empiezas, pues te empiezan a obligar de alguna manera, porque para eso estás en ese espacio contenido, y obviamente ahí va a haber crisis y va a haber
frustración y va a haber dolor y va a haber movimientos porque pues de entrada es esa estabilización, ¿verdad? Empezar a reintegrarte primero pues físicamente y en el camino pues con mucho acompañamiento. ¿Qué sucede ahí? Ahí suceden cosas importantes como es el darme cuenta que yo no vivía para mí, yo vivía para los demás. Y yo siempre digo que es un parteaguas y yo siempre digo que lo importante que es poderte sentir libre de ser tú misma y de asumir la crítica y de asumir que a no todo el mundo le vas a caer bien ni a todo el mundo le vas a gustar, porque en mi cumplir expectativas, pues claro que yo cumplía las expectativas de mis papás. O sea, con decirte que mi mamá a los 14 años todavía me sacaba la ropa que yo me iba a poner. Wow. O sea, ella me elegía las cosas. Entonces, ¿era yo o era mi mamá en mí? O era más cumplir las expectativas de las amigas y pues parte del montón, de las que sigue a la lidercilla, ¿verdad? Entonces, todo eso lo empiezo a través del proceso de acompañamiento de la psicóloga, pues empiezo a darme cuenta de todo esto y me empiezo a dar cuenta, pues que todo eso me había llevado, pues a un muy mal lugar. Y entonces empecé ahí, pues a tomar decisiones, porque la verdad es que, pues al final es una decisión. Ahora, como te digo, duré 3 meses ahí. Los primeros 2 meses no salí de la clínica y ya el último mes empiezan a darte chance de irte a comer un snack afuera y entonces volver como para ver cómo te fue y cómo te sentiste y cómo lo integraste. También como parte de la recuperación, que este es otro paso súper importante, es que toda mi familia entró a recuperación. O sea, sabemos que en las adicciones el adicto es el foco de atención, es el engrane que deja de funcionar, pero deja de funcionar todo el reloj. Es el foquito rojo que anuncia que hay algo en el sistema familiar que no está funcionando. Entonces, si no entra a recuperarse la familia también, pues la probabilidad de éxito es prácticamente nula. De hecho, yo te puedo decir que soy de los muy pocos casos recuperados al 100% de un trastorno de alimentación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque los papás cumplen con llevar al doctor, con traer, pero no se voltean a ver. No voltean a ver qué está sucediendo en el sistema, cómo está la comunicación. O sea, yo ya después que regresaba de la clínica, o sea, regresaba de mi mamá, ¿cómo estás? Bien. Bien mal, bien, bien padre, bien emocionada, bien triste, bien deprimida, bien enojada. Claro, bien o sea, sí. Empezamos a ponerle como familia nombre a las emociones, empezamos a crear espacios. Obviamente, totalmente imperfecto, ¿verdad? Claro. Pero empezó como a ver este avance donde toda mi familia pues empezó en este proceso de entrar en una recuperación para que yo pudiera volver pues a un lugar aparentemente pues más sano y más propicio para poder salir. Entonces realmente lo que te dan ahí pues es una mochila de herramientas. Claro. Y bueno, pues yo no me recuperé ahí, o sea, después salí, tuve una recaída terrible y luego pues ya ahorita te platico, ahora sí, cuál fue el parteaguas ahí. De verdad que me tienes impactada porque fíjate, creo que tu historia es muy distinta. Como te decía hace rato, te repito, he compartido historias de trastornos de la conducta alimentaria y la verdad es que tu historia me llama la atención diferentes puntos que has dicho. Esta parte donde me hablas de toda la recuperación de una familia me parece impactante e importantísimo y quiero nada más ahí también resaltar y aplaudir pues el amor de tu familia, ¿no? Porque a lo mejor lo más sencillo era decir, ahí está la niña, que ella se recupere y yo acá sigo con mi vida. Y me parece muy interesante que toda la familia haya querido pues echarse un clavado hacia adentro para ver dónde estaba, como dices tú, ese foquito, ese engrane que no estaba funcionando. Eso por un lado. Y por otro lado, hablas tú de que ahí te dan esta mochila de herramientas, pero la recuperación tiene que seguir. Acabas de mencionar, me lo compartiste en una línea del tiempo que te pedí, donde sales, al poco tiempo empiezas con esta recaída de la anorexia, pero en ese inter también conoces a quien es hoy tu esposo, Ani. Y por lo que me platicaste, entiendo que él jugó también un rol importante en esta parte. ¿Cómo entró él a tu vida en este momento tan vulnerable? O sea, ¿cómo fue abrirte
con él, con una persona que obviamente en ese momento pues no sabías que iba a ser tu esposo, pero ¿cómo empieza él a entrar a escena de una manera tan profunda que, según me lo compartiste, él es parte importante también de tu recuperación, él es parte importante de ese acompañamiento? Háblame de cuando entra a escena también tu esposo. Pues yo creo que Carlos fue un milagro, o sea, una diosidencia increíble. A raíz de que yo me empiezo a recuperar, entonces yo adopto, pues, ir a terapia como el gimnasio del alma. Okay. O sea, para mí se convierte en una herramienta básica. O sea, te puedo decir que, pues, fue a mis 18, tengo 41. O sea, llevo 23 años en terapia. Wow. Y te puedo decir que hoy por hoy, o sea, yo no me suelto de ahí. No la dejas por nada. Claro, o sea, para mí se convirtió en una gran herramienta, aunado a que empecé a meditar, empecé a tomar clases de yoga. Y bueno, ¿por qué voy a este contexto? Porque en una meditación, pues yo visualicé a Carlos y la verdad es que la manera en que nos conocimos fue una manera extraordinaria. Esta parte, perdón que te interrumpa tantito, que dices, empecé a meditar y empecé a terapia, ir a terapia. ¿Todo esto inmediatamente después de salir tú de la clínica? O sea, sí, empiezo como okay. a tomar esas herramientas, porque Okay. aparte cuando tú sales de la clínica, o sea, en la clínica es súper intensivo, Ajá. pero cuando tú sales, tú tienes que volver una vez a la semana con la psicóloga, con el nutriólogo. Si estás con psiquiatra, pues con el psiquiatra, ¿no? A darle un seguimiento, a la cita con la doctora Eva, ¿no? Entonces, a dar un seguimiento. Cuando yo salgo de la clínica, o sea, yo estuve como de noviembre a enero, pasé Navidad en la clínica y todo. Y cuando yo salgo, pues ya el semestre se me había ido, ya estaba convencida pues de que no me había, o sea, estudiar nutrición pues no era lo mío, yo quería estudiar comunicación, entonces entro a un periódico a trabajar en lo que yo veía pues qué onda y pues a seguir con mi recuperación. Ahí recaes después. En el verano, como a mí me tocó la parte de invierno en la clínica, yo no hice todas las terapias que tenían que ver con el traje de baño. Con usar el traje de baño. Okay. O sea, con cómo te percibes y cómo te sientes poniéndote un traje de baño para ir a la playa, a la alberca, así. Entonces, cuando viene el verano y mis papás plantean, pues, irnos a una playa de vacaciones, yo dije, para mis adentros, sí voy, pero me pongo a dieta. Y entonces, pues, empezó otra dinámica súper destructiva otra vez. Y como bien dicen, o sea, las recaídas son, o sea... Terribles. Terribles. De hecho, estuvieron conmigo 3 chavas en la clínica o 4 chavas que eran sus cuartos y sus quintos internamientos. Y cabe mencionar también que en mi casa había muchas dificultades económicas. Entonces, mi abuelo paterno, pues, fue el que me pagó la clínica, me dieron una beca, o sea, hubo mucho esfuerzo de por medio que a mí también, pues, me ayudó a valorar eso. Sin embargo, la recaída, pues, no lo pude controlar. Me empiné terrible. Cuando ya se dieron cuenta de ese grado, porque aparte, pues fue de pura anorexia, y en la anorexia, o sea, me vino una depresión terrible, tuve varios intentos por quitarme la vida en esa recaída, entonces cuando yo, pues se dan cuenta mis papás y volvemos a la clínica. ¿Cuánto tiempo esta recaída? Pues fueron como yo creo que unos 3, 4 meses, okay. Pero muy intensa. Porque luego la línea ya es brincar de 0 a 100, ya no es paulatina como empezó al principio. Entonces la doctora Eva pues planteó regresar a la clínica. Y la verdad es que yo dije, no, porque la verdad es que en la clínica fue una experiencia traumática para mí. O sea, esos 3 meses de internamiento, de estar combinadas ahí con las loquitas que estaban arriba, y eso, el manejo que hicieron cuando se murió mi abuelita fue una experiencia que no me quiero acordar, pero fue muy terrible. Entonces, cuando a mí me dicen, ¿vuelves a la clínica? Yo digo, por supuesto que no. Entonces, me dice la doctora Eva, pues vamos a instalar toda la dinámica de la clínica en tu casa. Entonces, mi mamá me servía de comer lo que me tenía que comer, pero se sentaba conmigo, pero aparte ahora, pues no era solo estabilizarme emocionalmente, sino que también, pues sí tenía que ganar peso por el peso que había perdido. Entonces también tienes que acomodar eso. O sea, no es solo integrar la comida, sino también el acomodo de que pues tu cuerpo también se tiene que estabilizar en un peso saludable. Y entonces, pues muy complejo. O sea, me tardaba 2 horas y media en comer. O sea, imagínate un yogurt, me tardaba 40 minutos en comérmelo porque me comía puntito por puntito por puntito. Y bueno, ahí hubo un parteaguas muy importante
porque llegó un punto donde mi mamá, o sea, nunca se me olvida yo estar en mi cuarto y llega llorando y me dice, ya no puedo más. O sea, ya no es manejable para mí esta situación. O sea, ya hasta me estudié una maestría, trabajo, o sea, he puesto todo lo mejor de mí aquí. Se han puesto los recursos monetarios, o sea, ya no hay dinero para otro entrenamiento. O sea, nosotros ya hicimos lo mejor que podíamos hacer. Y me dijo, y hoy vengo a entregarte tu vida. Y me dijo, y aquí está. Y si tú te quieres morir, pues te vas a morir. Y te voy a llorar profundamente. Pero, pues yo ya no puedo más con esto. Ese fue el momento parteaguas en mi recuperación. Ese fue el momento que mi mamá me entregó mi vida. Pues ya tenía como 18. Ya había empezado la carrera de... Esta recaída sucedió en el verano. Y yo ya había entrado a comunicación en Saltillo, al tronco común en el TEC. Y pues yo creo que tenía un mes, pues tenía los 18, o sea, 18, 19. Ok. ¿Qué sentiste ahí, Ani, cuando te dije, entregó en la tu mamá madre. tu vida? O sea, ahora sí, yo tengo la responsabilidad de mi vida. Y me había dado cuenta, y es una de las dinámicas que suceden mucho entre papás y hijos, donde hay adicciones, donde si el hijo siente que los papás siempre lo van a cachar, pues ¿cuál es el motivo para poderte recuperar? Si siempre me van a cachar, o sea, siempre va a haber alguien que me va a sostener. Y si aparte la adicción me está de alguna manera siendo funcional, me está dando la atención de mis papás que antes no tenía, porque era la atención, los recursos, la preocupación de las amigas, ¿verdad? Porque pues yo regresé de la clínica y aparte cuando yo salí de la clínica yo salí súper valiente, o sea, con una capa de Superman. Hasta yo decía, soy anoréxica y yo ya estoy recuperada, o sea, yo no tenía conciencia pues de que esa era pues el principio del proceso y luego pues viene una recaída terrible. Me acuerdo que una vez me desmayé en la sala de computadoras del TEC y oía a lo lejos, es que es anoréxica. Y bueno, luego viene este evento tan fuerte y tan importante donde mi mamá me hace responsable de mi vida genuinamente, porque tampoco es tan fácil pues, ser congruente y hacerlo genuinamente. Y dije, en la madre, o me responsabilizo de mi vida o me voy a morir. Y ese fue el día que empezó mi recuperación real. ¡Wow! ¿Cómo llega Carlos en ese inter donde ya tú eres responsable de tu vida, donde dices, empieza mi recuperación real? ¿Qué empieza a ser tú distinto? ¿Qué cambia en ti que lo llevas a la práctica? Fíjate, después de ese momento crucial, un día que me estaba sintiendo muy ansiosa por lo que había comido, llego con mi mamá y le digo, mamá, necesito ayuda. O sea, me siento súper ansiosa. Y entonces mi mamá se cuenta que empieza a aplaudirme de una manera y yo, o sea, ¿qué está pasando? Claro. Te estoy diciendo que necesito ayuda. Y me dijo, tienes una gran vida por delante. O sea, hoy me viniste a pedir ayuda. Ya estás del otro lado. Y yo dije, wow. O sea, ese era el paso que todo lo que me enseñaron en la clínica, que todo lo que yo tenía que conectar y aprender y empezar a responsabilizarme, porque pedir ayuda ya era empezarme a responsabilizar. Claro. Y mis papás me decían, mientras tú pidas ayuda, nosotros estamos o sea, mientras tú te hagas cargo y pidas la ayuda que necesitas, o sea, tienes todo el apoyo. Y entonces, pues empiezo en esa dinámica donde se abre también este espacio de confianza para hablar ya, pues más de esas necesidades profundas. Y entonces, pues empecé a seguir caminando con el proceso de recuperación. Eso, pues la recaída en el verano, eso pasó como a mediados del semestre y luego llega el siguiente verano, donde en Saltillo solo había el tronco común de la carrera, que era un año, y yo tenía que venirme a estudiar a Monterrey. En el Inter tengo un par de noviecillos de esos que duran un mes, 2 meses y así. Y Carlos aparece. ¿Tú ahí seguías en proceso de recuperación? Sí, o sea, ¿qué hacía? Seguía con mis terapias, seguía con un plan de nutrición al cual yo me apegué estrictamente porque yo sabía que tenía que confiar en eso, pero eso era lo que me daba seguridad. Entonces me salía de ese plan de alimentación, o sea, 0, porque era pues mi apego de seguridad. Entonces ya con eso yo podía ir mejor a la vida teniendo garantizado eso. Entonces no iba a fiestas o reuniones donde yo sentía donde a lo mejor habría
cierto riesgo a sentirme vulnerable o lo que fuera. Y bueno, pues con el acompañamiento, también con la claridad de empezar a tomar mis propias decisiones. Ahorita te voy a platicar una de esas porque entonces, por ejemplo, empecé a irme al TEC, tenía 2 pares de zapatos igualitos de diferente color. Okay. Y entonces yo sabía que yo me tenía que forzar a salir al mundo de una manera auténtica y empezar a lidiar con no caerle bien a la gente. Claro. Y entonces me iba con un zapato de un color y otro zapato de otro color. Y entonces, en esas cosas sencillas, empecé a lidiar con esta parte donde se me queda viendo. Y yo, sí, traigo un zapato y ya sé. Y me vale que es en cosas así como sencillas, expresarme de la manera que yo me quería expresar. Obviamente empecé a escoger mi ropa, o sea, empezó a integrarse como esa parte de mí, de redescubrirme, acompañada por un gran proceso y extraordinario proceso, pues, de terapia también. Claro. Y en el verano, salimos de viaje y habíamos dejado el coche aquí en Monterrey. Yo seguía viviendo en Saltillo en ese momento. Y cuando nos bajamos en casa de un tío que es sacerdote, donde habíamos dejado el coche, ya de regreso del viaje, Carlos pasó con su hermano, y cuando se bajó mi hermana me dijo, hay 2 chavos que se nos quedaron viendo, pero pues pasaron en su coche y se fueron. Pues invitamos a mi tío el sacerdote, porque aparte era una casa de sacerdotes. Lo invitamos a comer y cuando regresamos, la asistente de los sacerdotes nos dice, vino un chavo güero y de hojas verdes a buscar a 2 güeritas que se habían bajado aquí. Pues resulta que Carlos pasó con su hermano, dijo, ay, no sabía que había niñas guapas en la colonia, porque él siempre toma esa calle para agarrar una avenida principal, pero ese día iba pajareando porque el hermano iba manejando. Y entonces fue a hacer su pendiente, regresó a su coche, agarró su coche y manejó por donde nos habíamos bajado y tocó la puerta. Esto sucedió aquí en Monterrey. Entonces nosotros nos habíamos ido a comer con el tío, regresamos y de que un chavo güero y de ojos verdes que vino a preguntar por ustedes. Y en cuanto yo escucho eso, veo a Carlos entrando por la puerta principal de ahí de casa de los padres, de que, hola, buenas tardes, soy Carlos Villarreal, mucho gusto. Y en cuanto nos vimos, nos sonreímos. Y la verdad es que a la semana nos hicimos novios, al día siguiente se fue a Saltillo, a la semana nos hicimos novios, al año me dio anillo de compromiso, al año nos casamos y hoy por hoy estamos felizmente casados con 4 hijos. ¿Y cómo? A ver, háblame de qué fue lo que Carlos te aportó en tu recuperación. ¿Cómo aportó él? Bueno, algo bien importante es que yo fui honesta desde el primer momento. O sea, conozco a Carlos, al día siguiente se va a Saltillo, vamos a un cafecito y no le comenté nada, pero me invitó a una boda que es el siguiente fin de semana. Entonces, un día antes de la boda nos vamos a un café y yo le dije, oye, pues yo veo interés de tu parte, a mí también me gustaste, nada más quiero decirte que yo estoy viviendo esto. O sea, yo dije, rápido, o sea, una comunicación asertiva, directa y al grano y honesta, porque pues la verdad es que, o sea, sí fue amor a primera vista. Y yo dije, de entrada, pues me quito el pendiente, ¿verdad? Porque siempre que uno oculta algo, pues al final vas avanzando con ese miedo y esa angustia y todo. Y entonces me dijo de que, wow, o sea, gracias por compartirme esto. Le dije, oye, yo estoy pues en este proceso, no sé si me voy a curar o no me voy a curar. Y me acuerdo que la siguiente semana corrió a comprarse un libro de bulimia y anorexia, pues para entender, porque pues para él era un lenguaje totalmente desconocido. Cabe mencionar pues que él me saca 6 años, entonces él ya había acabado la carrera, yo estaba decidiendo si, pues ya se acababa el tronco común, entonces ya me tenía que venir a Monterrey, entonces los tiempos perfectos de Dios, por eso te digo que Carlos realmente pues es un milagro en mi vida. Te lo mandaron. También producto pues de ese trabajo y de esa meditación y de ese volverme a reconectar con lo lindo de la vida, pues Dios te lo mandó. Y sí, o sea, también me acompañó con mis doctores, o sea, antes de casarnos, pues me acompañó con el psiquiatra, con el nutriólogo, como para entender un poco más, pues cuál era su rol ahí, cómo acompañarme. Íbamos a cenar y él ya sabía que yo era una ensalada César con pollo, sin crotones, con el aderezo de un lado. Esa era mi comida. Y me acuerdo que me decía de que sueño el día, porque bueno, en aquel entonces estaba súper de moda el Applebee's, el Chili's y todo eso, de que yo sueño de que algún día podernos comer un brownie con nieve y compartirlo juntos. Y yo le decía, calma, o sea, ese momento va a llegar. Pero entonces él respetaba mucho, inclusive hasta cuando me embaracé, ¿verdad? Porque siempre te da miedo como esas etapas de la vida donde dices, pues me voy a embarazar y me voy a poner panzona. ¿Y cómo voy a acomodar e integrar como esta imagen? Y pues él
siempre, o sea, siempre comentarios positivos, siempre estás hermosa, siempre te voy a querer como sea, inclusive antes de casarnos yo le dije, hay que hacernos una prueba para saber si yo voy a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque parte de las secuelas del trastorno de alimentación, pues es esto, ¿verdad? O sea, que te puedes inhabilitar para tener hijos por todos los estragos. Y me acuerdo que me dijo, o sea, yo te voy a querer con que puedas o no. Wow. Entonces, bueno, siempre fue una aceptación total. Ay, qué padre, Ani. Qué bonito poder encontrar una pareja que te acepte tal cual eres, que te acompañe, que te quiera y que sea parte importante de esta mejor versión que creo que hoy eres y que en la que te has transformado. Tú hoy eres una mamá de 4 hijos, tienes una familia estable, una familia hermosa, eres una mujer que se reconstruyó y que todos los días está en una reconstrucción pues permanente, ¿no? Porque así es la vida, ¿no? A final de cuentas, todos los días hay retos, todos los días hay adversidades y el hecho de que tú tengas tanta claridad de querer tener estas herramientas a tu favor te hacen ser hoy la mujer que eres. ¿En qué momento de tu vida decides que esta historia la tenías que poner al servicio de los demás? Eso fue después de esta recaída, como a los, no, yo creo que recién casada. Me casé en el 2006. O sea, antes de tener tus hijos. Antes de tener mis hijos, empecé porque me empezaron a invitar a compartir. Y la verdad es que, pues es algo que me nutre mucho el corazón. Quizás antes tenía más la necesidad de hacerlo porque mucha de mi dinámica de mi vida todavía giraba en torno a eso. Y la verdad es que, pues la verdad es que hay mucha necesidad. Claro, o sea, cada vez los trastornos de alimentación, pues, o sea, cada vez desde más chiquitos, ahorita ya con toda la promoción de la belleza en los hombres también, pues ahora trastornos que tienen que ver con el gimnasio. Sí. O sea, los trastornos de alimentación, o sea, cuando apenas los trastornos de alimentación empezaban a darse a conocer, a entender, porque luego nunca falta tu suegra o tu cuñada que dice, pues yo tuve y ni sabía cómo se llamaba, ¿verdad? Claro. Y entonces, pues, empezaron a invitarme colegios, empecé a dar conferencias en congresos, sobre todo en la parte preventiva. Claro. Y yo decidí enfocarme ahí porque antes yo iba a escuchar los testimonios para agarrar ideas. Entonces yo decía, yo en mis testimonios no voy a hablar de lo que son, voy a hablarles desde lo que yo viví, desde mi propia vulnerabilidad. Y aparte, pues, siempre que iba a los testimonios, o sea, me pongo Converse y así, pues para que los chavos realmente se puedan identificar conmigo y puedan generar esa conexión y darse cuenta. Y no sabes la cantidad de gente que siempre se me acerca al final diciendo, o sea, yo tengo lo que tú dices que viviste. Es que qué importante y qué valiente y qué generoso es cuando una persona como tú que ha experimentado alguna situación fuerte la comparte, porque cuando compartimos, Ani, no solamente ayudamos al que está enfrente, sino nos ayudamos a nosotros mismos, nos expandimos, evolucionamos. El poder ser de alguna manera un atajo, déjame decirlo así, en la vida de alguien más, también se convierte en un atajo para nuestra propia vida. El poder compartir quiénes somos nos libera en muchos sentidos. Y esta parte de tú elegir compartir quién eres, trajo después, ahora sí, este momento donde ya empiezas a formar tu familia, ¿no? Después de que decides poner tu historia al servicio de los demás, tú continúas, te gradúas una vez ya casada, ¿es así? Sí, con mi primer hijo. Con tu primer hijo, te gradúas, empiezas a tener más hijos, hoy tienes 4, y luego unos años después viene otro momento durísimo en tu vida, en el 2019, que fue la pérdida repentina e inesperada de tu papá. Y tú hay algo que me gusta que pones, que dices textualmente, viene una época de mucho crecimiento y de duelo junto con la pandemia, de redireccionar, de aprender y de capitalizar. ¿Cómo esta experiencia, aunado a lo que habías ya vivido, te hace redireccionar, volver a aprender y capitalizar?
Pues mira, yo creo que no hay pérdida más dolorosa que la de tus padres. Digo, primero la de los hijos, ¿verdad? Claro. Que Dios quiera que eso nunca suceda. Sí. Pero de las pérdidas más dolorosas, pues son los papás. Y la verdad es que mi papá murió de una manera muy repentina. O sea, no lo esperábamos. Claro. Entonces, pues fue un dolor demasiado profundo, donde yo me quedaba claro que iba a ser un proceso muy doloroso, que iba a tenerme que dejar pues ir en el duelo profundamente, pero que aparte, en este proceso tan doloroso, si en otras cosas muy simples de la vida he pedido ayuda, pues iba a necesitar una ayuda grande. Y entonces, pues fallece mi papá. Esto sucede un sábado y el lunes a las 8 de la mañana yo ya estaba en cita con mi terapeuta. De hecho, la terapeuta me dijo, no te vas a tomar nada, no vamos a adormecer esto de ninguna manera. O sea, déjate sentir, déjate vivir, déjate acompañar, déjate, pues sí, realmente sufrir lo que es la pérdida, ¿no? Aunado que como mamá, pues también tienes que sostener todo lo que tienes que sostener. Entonces también ahí... Tenías niños chiquitos, además. Tenía niños chiquitos también. Pero bueno, esta parte del duelo, pues me hace voltearme a ver de una manera más profunda. De hecho, yo dije, ay, Dios mío, o sea, ya me había tocado vivir cosas fuertes en mi vida. Desde el trastorno de alimentación, que la verdad sí me dio muchas tablas y muchas herramientas y mucho callo, pues para poder enfrentar situaciones adversas en mi vida. Pero este dolor profundo de mi papá, que aparte yo era la niña de mi papá, híjole, sí me hizo abrir las heridas más profundas de mi infancia. O sea, sí me hizo ver mis dolores mucho más grandes. Sí me hizo realmente hacer contacto. Y vaya que yo ya tenía 20 años trabajando en terapia o 17 años trabajando en terapia. O sea, yo decía, yo soy la persona más trabajada del mundo. Pues bolas en el ego, ¿verdad? y bueno, pues sí fue un proceso, sí, de voltear a ver esas heridas. Cada vez que yo voy a terapia me encomiendo al Espíritu Santo. Yo soy súper fan del Espíritu Santo. Amo el curso de milagros. Ha sido una herramienta extraordinaria en mi vida. Y la verdad es que Espíritu Santo, pues dame la valentía para ver lo que me toque ver, afrontar lo que me toque afrontar, porque al final, pues ya cuando eres mamá también tienes una responsabilidad de hacerte cargo. Claro. ¿Por qué? Porque si no, luego esas lealtades, pues las repiten nuestros hijos. Yo soy súper fan de las constelaciones familiares, entonces también tengo muy claro que hay que hacernos cargo de lo que nos corresponde para que el sistema pueda ir más libre en las generaciones posteriores. Y entonces, pues sí empecé a voltearme a ver a mí misma, a abrir esas heridas tan profundas, a ir a la terapia con mucha valentía, porque yo sabía que era tocar dolores súper profundos, pero saber que cuando se terminara la terapia yo iba a sentir que había dado un paso hacia adelante. Empecé a estudiar, empecé a documentarme sobre el duelo, empecé a hacer cursos en ceremonias holísticas también para poder acompañar. Obviamente haber salido del trastorno de alimentación y esta pérdida de mi papá me hace apreciar la vida de una manera espectacular. O sea, todo el mundo me dice de que qué capacidad tan grande tienes, o sea, de vivir y de sentir la vida desde un lugar pues tan preciado. Sí. ¿Por qué? Porque primero a mí, a través del trastorno de alimentación y estar al borde de la muerte, y luego pues mis intentos por quitarme la vida, pues me dio un regalo de poderla experimentar de una forma diferente. Y aparte me hace responsable pues de compartir y de dar mi testimonio y de ayudar a la gente a prevenir, a voltearse a ver, a reconectarse en un mundo que estamos tan desconectados por tantas cosas que hay. Entonces sí fue un proceso, ahora sí, yo digo bien profundo, y espero que sea el último, porque sí le decía a Dios, que sea mi graduación. O sea, yo pensé que ya me había graduado y que ya me tocaba ir plena y gozosa en la vida, pero bueno, pues es la vida, y es un camino maravilloso, pues lleno de retos que si los puedes percibir desde un mejor lugar, pues podrás acomodarlos, capitalizar las experiencias, aprender, estudiar, compartir, y pues llevar tus aprendizajes a tu vida, a tu familia, a tu entorno, etc. Te escucho y escucho una mujer con muchísima sabiduría, Ani, y definitivamente pues la sabiduría viene de los golpes duros, ¿no? que nos da la vida, y como tú bien lo dices, has tenido varios.
Hablas ahorita de compartir tus aprendizajes, hablas ahorita de capitalizar. ¿Cuál crees tú que es la clave para poder capitalizar el dolor, para poder sacar lo que yo le llamo la belleza colateral de las adversidades? Eso por un lado. Y dos, ¿cuál ha sido el aprendizaje más grande que te ha dejado toda esta experiencia de vida? O sea, hablando desde lo que viviste en tu infancia, tu adolescencia, el duelo, el convertirte en mamá. O sea, si pudieras decirme el aprendizaje, ¿cuál sería? Ay, pues me pones en una situación difícil, porque los aprendizajes pues son muchos. Pero la realidad es reconectarte con lo que tú eres. Okay. Alinearte tu corazón y ser congruente mente y corazón. Tú no sabes los milagros que yo he visto en mi vida cuando tú te alineas a lo que tú eres, cuando tú te puedes reconectar con tu esencia. ¿Y cómo se logra eso? Haciéndote responsable de eso. O sea, yo sí creo que cuando tú puedes ver el 100% de responsabilidad en ti, entonces tú tienes toda la capacidad de transformar eso en lo que tú quieras. ¿Así es como se capitaliza el dolor? Claro, porque al final es una cuestión de percepción. Okay. Y yo te hablaba del curso de milagros porque el curso de milagros, precisamente, el milagro se da cuando tú cambias tu percepción. Cuando tú puedes ver en el dolor una oportunidad. Porque claro que cuando muere mi papá de la manera que muere, y claro que cuando tengo el trastorno de alimentación y me toca vivir esta experiencia tan fuerte, obviamente hay algo que la vida me está enseñando. O sea, proyectamos hacia nuestras experiencias nuestro dolor, proyectamos nuestras carencias, así como también proyectamos nuestra luz, claro, ¿verdad? Claro. Y proyectamos nuestro gozo y proyectamos, pero cuando la vida nos enseña estas experiencias, pues es que hay algo que se tiene que trascender ahí. Es algo que se tiene que volver a ver, porque a mí me queda claro que cuando no te haces responsable, o sea, el guamazo viene más fuerte y mis guamazos pues ya han sido lo suficientemente fuertes y dolorosos como para zarandearme lo suficiente como para decir, pues, ¿qué me toca de mí aquí? ¿Qué aprendizaje? ¿A qué, inclusive, a qué ancestro no visto me está proyectando la vida, que hay que darle un lugar en el corazón también? Porque yo también creo que a veces venimos a repetir lealtades que no sirven absolutamente para nada, pero que la vida nos muestra que hay alguien no visto, que hay alguien que no fue integrado, que hay alguien que no tiene lugar. Y a veces, pues, es parte de nuestra misión en la vida poderle dar un lugar a eso a través de las experiencias, pues, que nos toca vivir. Fíjate, hay algo bien interesante que lo quiero ligar con lo que tú dices en tu semblanza, que tú dices que tu propósito mayor es vivir una vida plena y conectada y en el camino inspirar a otros. ¿Qué significa para ti vivir una vida plena y conectada? O sea, con todas estas experiencias, con todos estos aprendizajes, con toda esta sabiduría que hoy enmarca tu vida, ¿qué significa vivir una vida plena? Disfrutar el camino. Okay. O sea, yo entendí, y fue otra de las cosas que me dio el trastorno de la alimentación, que la felicidad no era un fin, ¿verdad? O sea, siempre estamos todos en búsqueda de la felicidad. Inclusive yo, cuando falleció mi papá, o sea, me metí a un curso de felicidad, de mindfulness, quizás también para evadirme un poco del dolor que estaba sintiendo en ese momento, pero en una búsqueda, claro, ¿verdad? Pero al final, pues simplemente son estados de vida. La felicidad, el cielo, el infierno, son estados de vida. Y aprender a gozar de las cosas buenas que tienes, de las oportunidades, porque yo ya no les digo pues experiencias negativas, o sea, he tratado de transformar también inclusive la forma en que te hablas. Tu narrativa. La forma en la que vas y decir, pues aquí hay una oportunidad para mí, pues ¿qué me toca ver ahí? ¿Qué estoy proyectando de mí ahí? O sea, inclusive ya con el marido, cuando tenemos una bronca, digo, pues ¿qué estoy proyectando ahí? A lo mejor mi propio miedo. Me acuerdo que antes me decía, ¿por qué cada vez que me voy de viaje de que nos peleamos? Claro, cuando caí en la cuenta dije, porque prefiero estar enojada para no sentir que te extraño. Pero claro, cuando podemos voltear a ver esos mecanismos con los que nos defendemos en la vida, y esos mecanismos, porque claro, lo más fácil es pues hacernos víctimas de las circunstancias. Pero pues desde ese lugar, pues seremos víctimas y viviremos pues estados pues no positivos. De acuerdo, ¿verdad? Contigo, totalmente de acuerdo, Ani. Entonces sí es un cambio básicamente de perspectiva. Para despedirnos, Ani, si le pudieras dar
un consejo a una persona que hoy la está pasando mal, que tiene algún reto importante que vencer, que hay algún dolor, que hay alguna adversidad. Y no me refiero solamente a un trastorno de la conducta alimentaria. Estoy hablando en general, los retos y las adversidades que todos en algún punto tenemos en la vida. Si pudieras darles un consejo, ¿qué les dirías? Que busquen ayuda. La verdad es que, como yo te comenté, la terapia es el gimnasio del alma. Hay tantos juicios alrededor del pedir ayuda. De hecho, yo antes de casarme, 1 año, 6 meses antes de casarme, 1 vez a la semana, fuimos a terapia de pareja, antes de casarnos. Nos divorciamos 3 veces antes de casarnos. Y la verdad es que recurrimos a la terapia cuando necesitamos ayuda. Y como ese día que mi mamá, el día que yo llegué y le dije, mamá, estoy viviendo esto, necesito ayuda, y me aplaudió, yo creo que es el recurso más importante de la vida, que no estamos solos. Me encantan y me quiero quedar con eso, que no estamos solos, me quiero quedar con pedir ayuda. Eres una mujer excepcional que irradia una luz que se me hace que ni tú misma la puedes ver, porque es tanta que de verdad ilumina todo lo que tienes a tu alrededor. De verdad que ha sido un privilegio tenerte en el programa. Pero antes de que te me vayas, déjame decirte que yo al final hago una dinámica con todos mis invitados donde les doy una serie de palabras y les pido que la primer palabra, frase, idea, emoción, sentimiento, lo primero que venga a su mente me lo digan después de escuchar la palabra que yo les dé. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Lista. Empezamos. Familia. Sé feliz. Trastorno de la conducta alimentaria. Ayuda. Amor. Pareja. Duelo. Tristeza. Propósito. Conexión. Alma. Luz. Efecto inspiración. Efecto inspiración. Ella es Annie, ella es esta mujer que hoy nos invita a brillar como lo hace ella, que nos invita a aprender y a capitalizar cada una de las experiencias que nos toca vivir. Annie, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Pues me siento muy contenta y agradecida, y pues a conectarnos con lo que somos, pongamos en papel eso que nos distingue, que nos caracteriza, que nos permite ir a la vida de mejor manera, y pues a ser felices. Muchas gracias. Felices, ya lo dijo la experta. Gracias, Annie, de verdad. Gracias a ti. Y a todos ustedes que estuvieron hoy con nosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram, Facebook y TikTok. Nos vemos por ahí.